Bienvenidos a En Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Hoy nos acompaña el doctor Félix Muñoz con un tema por demás interesante. Doctor Félix Muñoz, bienvenido. Gracias. A este programa. Y bueno, ¿de qué nos va a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a estar hablando bajo el tema de la responsabilidad del creyente ante la mentira. ¿Cómo el creyente debe comportarse ante la maldad? Vivimos en un mundo en el cual se cataloga, ¿no? y se expresa por un relativismo, el cual ya no ve a lo malo como es, ni a lo bueno tampoco como es. Y siempre cabe una pregunta: ¿verdaderamente existe una moral, una ley absoluta que rige todo? ¿O es verdad que la moral y las leyes son relativas en base a nuestro trasfondo, nuestro comportamiento, nuestras experiencias? Cultura, sociedad. Exactamente. La sociedad hoy se maneja de esa manera. Claro. Y lamentablemente la cristiandad ha tomado esa idea. Vivimos en un contexto, en un tiempo en el cual no juzgues, no hables ciertos temas. Es correcto lo que estás diciendo, pero la manera o la forma no. Esas cosas son las que se están manejando dentro del cuerpo de Cristo hoy día. Bueno, y qué interesante porque hemos caído en un relativismo, como usted mismo está explicando, y ese relativismo puro, porque ahora estamos hablando de un relativismo puro que se ha filtrado dentro del mundo cristiano. Ahorita usted decía, no juzgues, o sea, opinar diferente ahora, Sí. o más bien conforme a la Escritura, juzgamos. Si nosotros señalamos alguna situación equivocada, entonces estás mal, ya no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto relativo. Exacto. Ahora, estoy de acuerdo con que tenemos que tener sabiduría en tratar ciertos temas en la vida de la gente, Totalmente ¿no? de acuerdo. Con sabiduría, pero sin dejar a un lado la corrección o sin dejar a un lado la exhortación a mejorar nuestra vida y calidad cristiana, ¿verdad? Exactamente. Hay un parámetro global, verdaderamente. Es como una ocasión un joven me preguntaba, que me decía exactamente eso mismo, pero lo que para mí es mi verdad y tú tienes tu verdad, y dije, no. La verdad se basa en unas evidencias que demuestran lo que es verdad, y la verdad, ¿qué hace? Apunta a las evidencias que ella misma muestra. Una cosa va de la mano a la otra. Sí, van unidos. Es imposible decir tu verdad y mi verdad porque la verdad no está fragmentada. La verdad es absoluta porque la verdad es una. Y qué interesante, doctor, porque aún dentro del pastoral Sí. hay personas que piensan que la verdad es relativa. Eso. Recuerdo en una ocasión a un líder que nos dijo en un grupo de pastores, es que nadie tiene la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, tú, Abraham, tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y esa verdad relativa o disgregada hace una verdad absoluta, porque tú tienes una verdad de las Escrituras, yo tengo otra verdad que tiene otra verdad, y eso muestra el relativismo que el mismo cristianismo maneja, porque la verdad no es verdad porque yo diga que es verdad. Es verdad porque ella es verdad. Porque es verdad en sí. Es como un pensamiento muy relativista, dualista también, de aquella persona que escribió este pensamiento, y muchos lo han repetido. Si me dan a escoger entre la verdad y Jesús, entonces prefiero a Jesús. Entonces ahí hay un relativismo y una falta de entendimiento. Exacto, de lo que significa la verdad es Jesús. Sí, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es. Entonces no puedo elegir entre la verdad y Jesús, porque Jesús es la verdad y la verdad es Jesús. Exactamente. Y es imposible, verdaderamente, y hasta irracional, por un aspecto. La verdad es todo aquello que se ajusta a una realidad. Y la realidad siempre va a apuntar a la verdad que ajusta a la misma. Por consecuente, es imposible. Si Cristo, Él dijo que es la verdad, Él ajustó todo a unas realidades en su divinidad, en su humanidad, en su palabra, en sus conductas, en sus enseñanzas. Por completo, en su ser integral. Claro. Él ajustó las realidades. Y es interesante observar que el Creador
el creador de todo, que hizo real la creación, vino a la misma creación y trajo a reducir la verdad de la misma. Por consecuente, es imposible que Él no sea la verdad. Es por eso importante el análisis de las Escrituras, porque también la otra cuestión que estamos escuchando mucho en el relativismo cristiano, si se puede llamar así, aunque así se le llama. Bueno, en la Biblia está la verdad, pero la Biblia no la podemos considerar la verdad. Ese es otro pensamiento relativista, muy dualista. ¿Cómo es posible eso? No puede ser que en la Biblia esté la verdad, pero la Biblia no sea la verdad. Entonces, si la Biblia no es la verdad, ¿qué creemos? Pues tampoco contiene la misma. Entonces no tiene la verdad. O algunas personas dicen, bueno, es que ciertos pasajes son verdad y otros no son verdad porque son adheridos o porque es el pensamiento del autor. Pero la misma Escritura declara de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, y luego afirma. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces es imposible. Sí, y es interesante. Dijo tu verdad. Él no dijo mi verdad o nuestras verdades. Dando a entender de que Dios es la verdad y lo que de Él proviene también. Por consecuente, hay una sola ley absoluta. Una sola ley, sí. Es una ley absoluta. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento del creyente ante la inmoralidad, ante la mentira, ante este mundo relativo que hoy le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? No, y cuando caemos en la categoría de inmoralidad, la gente inmediatamente dice adulterio, fornicación, ladrón, matar. No, y va a todo. No, pero mentir es inmoral. Estafar es inmoral. Quitarle a la gente lo que no te pertenece, hablando como líder. Exactamente. Entonces, todo eso cae en la categoría de inmoral. Incluso yo me atrevo a decir que toda la inmoralidad se basa en todo aquello que esté fuera o alejado del carácter de Cristo. Por consecuente, en una ocasión le dije a una persona, ¿sabes algo? Hasta descontextualizar las Escrituras es inmoral. Sí, no, definitivamente, porque nos va a llevar a un contexto inapropiado de lo que la Biblia dice. Una aplicación inadecuada de la verdad. Porque la estoy aplicando en base a lo que yo entiendo, no en base a lo que la verdad dice. No, y la mayoría de los cristianos dice, esto es lo que yo entiendo, pero no precisamente o necesariamente lo que yo entiendo es lo que la Biblia dice. Exactamente. Ese es un punto importante respecto a la hermenéutica, que es la interpretación bíblica. Entonces, si yo voy a analizar la Escritura, como es lo que pretendemos hacer en unos minutos más, en el contexto correcto de lo que dice la Escritura, y tenemos que basar en la interpretación correcta. Correcto. Porque ahora también todo el mundo tiene la interpretación correcta. Es que mira, Félix, tú tienes tu forma de interpretarlo, estás bien, pero yo también estoy bien porque tengo mi forma de interpretarlo. Entonces olvidamos las reglas de la interpretación. Así como la verdad es una, también hay una sola regla para interpretar las Escrituras. Sí, claro. No son muchas. Pues gramático, histórico, cultural, social, los modismos, el lenguaje arcaico, figurado, todo, metafórico, todo lo que implica. Su propio léxico. Es imposible. Como seres humanos entiendo bien, como punto de aclaración, que podemos pensar diferente. Sí, claro. Siempre y cuando no sea los fundamentos de la fe. Exacto. Ya cuando mi pensamiento o el suyo van en contra de las 21 doctrinas fundamentales, contextualmente hablando de las Escrituras, ya estamos mal. Sí, porque podemos pensar diferente, pero la palabra nunca piensa diferente. La palabra tiene un solo pensamiento. Sí, exactamente. Entonces mi pensar, el suyo y el de cualquier estudiante de las Escrituras debe ajustarse al pensamiento. Por eso dice la misma Escritura, una fe, un espíritu y un bautismo. Uno. Todo va a estar basado en uno solo, que es Dios y la verdad que Él ha establecido en base a las mismas Escrituras. Por eso entiendo que es importante que el creyente hoy día se ajuste, no ajuste a la verdad, él se ajuste a la verdad. Exacto. Busque ajustarse a la verdad. Ha hecho mucho daño a la iglesia contemporánea el relativismo. Definitivamente. Pero un daño que muchas personas no lo han visto todavía, pero es a gran escala. Lo que viene es a gran escala. En una ocasión yo me atreví a decir, y me atrevo a decirlo nuevamente, el relativismo moral
y la falta de estudio adecuado contextual de las Escrituras, que es lo que lleva también al mismo relativismo moral, es lo que le va a dar apertura a una sociedad en decadencia, la cual en un futuro va a aplaudir al anticristo cuando venga. Definitivamente, porque ya no va a haber una conciencia en cuanto a lo que es bueno y malo. Exacto. Como vamos viendo, por ejemplo, cuando hablamos de la maldad, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, bueno, la filosofía dice no hay bueno ni malo, es relativo. Exacto. No hay bueno ni malo siempre y cuando no sea mía el afectado. Exacto. Entonces, cuando ya soy yo el afectado, entonces sí es malo. Pero mientras estás afectando tu vida, la de los demás y los círculos en los que te desenvuelves, no es malo. Es relativo porque depende de las circunstancias, depende las razones, depende las situaciones que te orillaron a ti a hacer eso. Y bueno, se justifica porque tú no estabas consciente de las circunstancias. Es el relativismo. Exacto, el relativismo te lleva con una supuesta, un estado parcial de conciencia cuando eso no es verdad. Existe la ignorancia voluntaria y la ignorancia involuntaria. Sí, y también existe la conciencia cauterizada. Exactamente. Que en esa dirección vamos, es como los en Medio Oriente, los musulmanes, que son radicales. Exacto, sí, los radicales. Los radicales. Entonces, ellos están dispuestos a morir y a matar radicalmente, porque ellos sostienen efectivamente que tienen que purificar el mundo, la tierra. Depurar el alma. Exactamente, depurar el alma. Entonces, vemos que ellos no tienen conciencia. Están cauterizados. Están cauterizados. Para ellos no es malo asesinar a 100, 200 personas, porque para ellos es glorificarse. Y hacernos un favor. Y hacernos un favor. Entonces, ¿qué daño ha hecho el relativismo? Ha hecho un daño catastrófico, verdaderamente. Y la iglesia, el creyente maduro, sano en la palabra de Dios, debe estar alerta y debe tener un comportamiento adecuado. Y esto también es una exhortación, ¿no? a los creyentes que nos están viendo, a que tengan una fe firme y estable en lo que dice la palabra de Dios, porque hay una sola verdad y hay una regla moral absoluta, que es la palabra, las Escrituras. Y el ejemplo es Cristo. Ahora, siempre aclaro, Cristo es mucho más que un ejemplo, porque la gente se basa, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Y está magnífico eso. Sí, claro. No hay problema, sí, está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero va mucho más allá. Va mucho más allá, porque muchos creyentes le piden al Señor que le ayuden a vivir su vida para Él, en vez de pedirle a Él que viva su vida a través de ellos, que es diferente. Es una diferencia magna. Entonces Dios lo que desea verdaderamente es capacitarnos con su propia vida para que la moral de Cristo sea en nosotros. Y eso es importante porque fuera de Cristo no podemos pretender tener una No moral. podemos. Su espíritu es el agente capacitador que nos lleva a vivir como Él, para Él y por Él, en conformidad a las Escrituras. Efectivamente. Entonces, lo que vamos a leer ahora en adelante, que tiene que ver con Efesios, la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Efesios capítulo 5, versos del 8 al 11. Siempre me gusta tener una claridad contextual, ¿no? Para que aquellos que nos están observando comprendan el porqué de las Escrituras, por qué se escribió, para qué, cuál fue el propósito. Hay que entender que esta es una de las cartas que Pablo escribió cuando estaba preso. Claro, claro. Mientras él estaba preso, si no me equivoco, en Roma, él escribió esta carta, una de ellas, y con Colosenses, Filipenses y otras más. Mientras la estaba escribiendo... Sí, pues las cartas de la prisión. Exactamente, las cartas de la prisión. El propósito de la carta, verdaderamente, si nosotros vemos desde el contexto inmediato, ¿no? Podemos observar claramente que Pablo está dándole a entender a los creyentes en la Odisea, porque esa era la iglesia de la Odisea, Éfeso. Le estaba dando a entender a ellos cuál era su nueva posición en Cristo. Que su nueva posición en Él afecta su condición terrenal de manera positiva. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, bendijo, pasado, lugares celestiales. Entonces, posición. Pero qué interesante. Después sigue hablando de la elección divina, de la predestinación en Cristo, que fuimos predestinados a ser como el Hijo. La elección. Para sus buenas obras, para vivir como Él. Pero ¿en base a qué? En el capítulo 2 podemos observar, en el mismo contexto inmediato,
que fuimos sentados juntamente con Él. Primero dice que nos bendijo en los lugares celestiales, para ser predestinados en Él, para vivir en conformidad a Él aquí en la tierra, pero ¿basado en qué? Nuevamente vuelve a la posición, sentados juntamente con Él, en un lugar honorífico. Él es la fuente, nosotros somos los receptores y a su misma vez somos los emisores de la recepción divina a otras personas para que participen y vean la vida de Cristo en nosotros. El enfoque que Pablo le está trayendo a los creyentes en Éfeso es ese, que vivan una vida moral correcta a la luz de Cristo. Así es. A la luz de Cristo. Entonces, ese es el propósito. ¿Qué sucedía en Éfeso? Éfeso era una ciudad bien importante. Política, económica, religiosa. Sí, religiosa. Era un puerto. Sí, era un puerto, claro. Había mucho tráfico de mercancía. Era un punto muy importante que está en el área, pues como hoy se conoce Turquía, ¿no? En el tiempo presente. Marítimo mercante, muy importante. Entonces, si nosotros observamos, había un templo que se le conocía el templo de la diosa Diana, Artemisa. Por eso eran los templos muy elaborados en ese tiempo. Y la gente tenía una conducta en el cual pensaban que todo tipo de religión era un arte para adorarla a ella. Y querían incluir a los creyentes en Cristo. Los querían arrastrar. Ahora, había una gran problemática. Había una religión que era de la alta sociedad, la élite greca, que se llamaba las religiones de misterio. Las religiones de misterio en ese tiempo se reunían solamente de noche y ellos iniciaban a sus nuevos adeptos con prácticas sexuales. Pero no lo sacaban a la luz pública, lo hacían todo a lo oculto. En silencio. En silencio. Solamente era su propio vínculo social. ¿Qué sucede? Ya era famoso. Y ante los ojos de Pablo, y ante los ojos de la iglesia, y ante los ojos de los moralistas grecorromanos, porque estaban los inmorales y los moralistas. Claro, siempre los conservadores y los liberales. Exacto. Lo veían como inadecuado. Entonces Pablo está trayéndole a la iglesia de Éfeso esta carta para que los creyentes tengan un comportamiento en base a la luz de Cristo con una moral adecuada, para que no los confundieran los moralistas romanos con los de las religiones de misterio. Y qué interesante, viendo ya el contexto inmediato, vemos cómo Pablo va trabajando. Y me gustaría ver el capítulo 5, verso 1, antes de comenzar con lo que vamos, para tener una idea clara. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos. Mira qué interesante. Pablo lo está proyectando a los creyentes, y cuando dice ser imitadores de Dios, está hablando en base a la revelación encarnada que es Cristo. Sean imitadores de Dios. Pero qué interesante, como hijos amados, dando a entender, el hijo lleva el comportamiento del padre. Lleva el comportamiento del padre en base a la educación que el padre le dio. Claro. Pues lo que Pablo está proyectando a la iglesia es en base a la misma enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. De Cristo, actúen y caminen en ella. Exacto. Una vida moral adecuada. Y ahora vamos a lo que vemos ahora. ¿Cómo debe el creyente comportarse ante la mentira? Ante el relativismo moral, ante la inmoralidad. ¿Es correcto juzgarla? ¿Es correcto decirla? ¿Es correcto proyectar la verdad en contra de la mentira? Vamos a ver qué dice la palabra. Es correcto predicar en contra de. Sí, porque hay muchas. Ay, pero ¿por qué predicas en contra de los falsos, de los apóstoles? ¿Por qué predicas en contra de los profetas? Bueno, sencillo, porque no existen. Sí, y es muy interesante porque hay una ofensa en la verdad para aquellos que la desconocen. Exacto. Porque cuando hablamos, por ejemplo, contundentemente sobre un tema que después lo traeremos en la próxima programa, ¿existen o no los apóstoles? Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de decir, no existen, entonces hay una ofensa. La gente que desconoce el contexto inmediato de las escrituras se siente ofendida. Exacto. Y siente que estamos agrediendo un pensamiento o una práctica que tienen muchos grupos, que los estamos ofendiendo deliberadamente. Pero creo que tenemos el compromiso
no de defender la verdad, porque yo en lo personal Sí. creo que la verdad se defiende a sí misma, pero sí de propagar la verdad. Exacto, y mantenernos en ella. De mantenernos y propagar la verdad. Ahora, la verdad no depende de mis circunstancias. La verdad de la Escritura no depende, ahora que hablamos de la moral, de mi moral. No. La Biblia me impulsa a mí a vivir conforme a lo que está escrito, y conforme a lo que está escrito es como yo tengo que predicar. Es correcto. Debe uno moldarse, adaptarse a ella. Sí, porque si vamos a decir, como algunas ocasiones he escuchado, usted no puede predicar lo que no vive si nunca hemos predicado lo que vivimos. Predicamos lo que la Escritura dice que Para poder vivir en base a ella. exactamente. Porque siempre estamos siendo desafiados a vivir esa vida. Exactamente. Hoy estamos predicando sobre este tema que seguramente nosotros somos edificados, los que escuchan son edificados, y vamos a la reflexión de, bueno, yo no estoy viviendo esto, tengo que vivirlo. Exacto. Por eso es la Escritura. Exacto. Porque si vamos a basarlo en lo que yo vivo, hay tantas cosas como creyentes que no hemos logrado poder vivir. Pero cuando soy exhortado, impulsado, desafiado, confrontado con la misma Escritura, estoy obligado a vivirlo. Y como dijo Pablo, no pretendo haber alcanzado todo. No, es un proceso. pero de una vida. cosa hago. Exacto. Me esfuerzo. Sigo adelante. Sé que todavía no logro ser como Cristo, pero en esa dirección voy. Exacto. Exacto. Entonces vamos a ver cómo el creyente debe comportarse, cómo el creyente debe actuar y qué debe hacer. Mira qué interesante cómo el apóstol Pablo, viendo ya el contexto inmediato, el contexto literario, y comprendiendo las problemáticas que sucedían, ¿no?, en Éfeso, aunque por causa de tiempo no vamos a decir todo, pero dice así del verso 8 al verso 11 del capítulo 5 de la carta a Éfeso: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira qué interesante, vamos a analizar verso por verso. Pablo está utilizando una idea de los rabinos de ese tiempo, del primer siglo, en el cual utilizaban la luz y la tiniebla para tipificar bondad y maldad, el bien y mal. Claro. Y mira qué interesante. Primero dice que en otro tiempo erais. Habla de pasado, una acción pasada, pero que no tiene una continuidad. Cesó, eran. Ya no son. No dice son. Muy buen punto. O serán, eran. Cesó. Hubo una cláusula que partió la acción. Pero qué interesante. Tinieblas, mejor dicho, vivían en la maldad. En otro tiempo vivían en una conducta inadecuada en la maldad. Viendo el contexto histórico-cultural, como acabamos de mencionar, las religiones de misterio se reunían de noche. Y Pablo tenía la idea de lo que está haciendo esta gente en lo oculto. Por eso el verso 12, que no lo vamos a leer, pero dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en lo oculto. En secreto. De sus prácticas sexuales y sus iniciaciones. Claro. Porque eran ocultas, eran dando a entender de que toda práctica inmoral va ligada a la tiniebla es maldad. Claro. Por eso dice, eran tinieblas. Ahora viene un punto importante. Más ahora, dando a entender el estado actual, en su condición, basada en su posición, en la posición en Cristo, ¿son qué? Hijos de luz. Así es. Están en el bien. ¿Por qué? Como dice Juan, como dice Pablo, como dice Pedro, en base a la inspiración misma del Espíritu, andad como hijos de luz, el que anda en él anda en luz, etc., etcétera, etcétera. Como él es luz, el que anda en él también anda en luz. Exactamente. Por eso especifica la palabra luz como la bondad, aquel que hace lo correcto y lo adecuado. Lo que está bien. No lo inadecuado. Y aquí te pone en la idea, Pablo lo que está proyectando es una balanza. Te pone ambas partes. ¿Cuál tiene más peso? ¿Lo que cesó o lo que tiene una continuidad desde un acto presente? Lo existente. La luz, por consecuente. La luz, aunque haya una densa oscuridad, siempre va a brillar. Pero en cambio, la oscuridad, con un poco de luz, deja de ser oscuridad. Claro, exactamente. Pierde su esencia. Por consecuente, ¿qué tiene más peso? La bondad, la luz y la moral. Definitivamente. Por eso sigue diciendo,
en el verso 9, aquí vamos a ver cómo podemos vivir adecuadamente la moral que Dios desea. El creyente y la responsabilidad de este. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí hay 3 puntos importantes. El fruto del Espíritu, el producto del Espíritu, que verdaderamente se puede ver en una carta anterior, que en Gálatas capítulo 5, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Las 9 características del Señor Jesucristo. Exacto. No los 9 frutos, es un solo fruto. Sí, más el fruto. El fruto del Espíritu. Exacto, por eso aquí dice el fruto. También. Es el producto, mejor dicho, la esencia de la luz, que Pablo mismo está mencionando en el contexto inmediato. Pero ¿cuál es la esencia de la luz? Dice, es en toda bondad. Toda bondad. Ahora, la palabra bondad es de asunto interno. Va mucho más allá de un asunto externo. Las otras 2 son de asunto externo y las voy a explicar ahora. Entonces, la palabra bondad, si nosotros observamos, viene de una terminología griega llamada agatosune. Eso originalmente es hacer el bien. Es lo que te motiva a hacer el bien. Eso solamente lo tiene, ¿quién? Aquel que está en Cristo, que es el bien absoluto. Una persona que no está en Cristo puede tener hasta cierto punto no una inclinación bondadosa, pero sí noble. Sí, claro. Tiene la intención. La intención de hacer ciertas cosas nobles, pero no va a tener la motivación, ese motor que te va a llevar a hacer las cosas adecuadamente. Por eso sigue diciendo, primero dice en toda bondad. No dice bondad, en toda bondad. Hablando de una plenitud. Hablando de algo completo. Algo completo, en esencia. Eso es en todo lo que corresponde al ser humano. Tanto en el área inmaterial como material. Es una conducta. Exactamente, es una conducta. De adentro hacia afuera. Por eso sigue diciendo justicia, diakosune. Aquí es agatosune, que viene siendo lo interno. Diakosune es la expresión de una vida adecuada, moral, correcta. La palabra diakosune, justicia, significa hacer lo correcto de manera correcta. ¿Pero de qué manera? En la forma correcta. La palabra de Dios. De lo que emana. Exacto. De lo que hay dentro de nosotros. De lo que hay dentro. Yo no puedo actuar correctamente si yo no tengo la información correcta y la motivación correcta dentro. Sí, es como cuando tratamos de armar un artefacto sin leer las instrucciones. Exactamente. Vamos a poner el A en el C en el B y vamos a tener un resultado inadecuado, aunque cuando usted arma el closet, usted lo ve usted y dice, bueno, se ve bien, pero ¿por qué me queda una medida más alta, más baja? Porque no seguiste las instrucciones. Entonces, si lees el manual, te vas a dar cuenta que dice A con A, B con B, C con C. Exactamente. Ahora, lo podemos aplicar al contexto de lo que usted nos está explicando. ¿Cómo voy a tener yo el resultado que Dios espera de mi vida si no tengo las instrucciones correctas? Si esta no es la instrucción apropiada para mi vida, la que estoy siguiendo, no puede haber ese resultado. Y no va a haber el resultado. Hay una pretensión. Una pretensión. Yo siempre digo, hay una diferencia entre ser reformado y ser transformado. Exacto. Una persona me dijo una ocasión, ¿quiere decir que yo por mis propios méritos no puedo dejar el alcohol? Sí, sí lo puede dejar, pero usted va a seguir con la misma conducta. ¿Por qué? Porque usted está reformándose, pero solo Dios puede transformar. La reforma es externa, la transformación interna. Cuando habla de la bondad y como resultado la justicia y la verdad, es porque el instructivo es el correcto. Exacto. Malo es, mira, como siempre he comentado en otras ocasiones, una interpretación inadecuada lleva una vida inadecuada. Interpretar mal la palabra es interpretar mal al autor de la misma. Sí, definitivamente, si no tenemos la interpretación correcta, el resultado de esa interpretación va a ser incorrecto. Igual de incorrecto. Y es que es algo, doctor, que hemos dejado de practicar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la intención de hacer un exégesis
por lo menos de estos 4 versículos que estamos estudiando, la mayoría de las personas lo ven tan lejano el poder hacerlo, no nos tomamos el tiempo para hacerlo, y obviamente el resultado de leer superficialmente un texto va a ser superficial también el resultado. Una santidad superficial. Sí, porque no hay nada profundo. Ok, entonces voy a vivir una santidad adaptable a mis circunstancias y no a lo que Dios me pide. Y entonces me justifico porque Dios sabe que yo no puedo, pero no puedo porque desconozco. Exacto, porque no sé cómo hacerlo y para qué. Exacto. Es como siempre, mira, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero la falta de hermenéutica en la iglesia contemporánea lo que ha creado son santos enfermos. Sí, definitivamente. Santos enfermos. Sí, claro. Y Dios desea que seamos santos sanos. Amén. Que es diferente, y para eso es necesario el estudio adecuado de la palabra de Dios. Mire qué interesante. Pues Pablo aquí nos está dando a entender por la inspiración del Espíritu que para vivir bajo la bondad, que es el motor interno, la justicia, que es la acción externa de esa vida interna, necesito obligatoriamente ¿qué? Lo que aquí dice, de manera correcta para poder vivir con la información adecuada en mi interior, asimilarla, porque esto es bien importante, no es yo conocerla, es asimilar la verdad, hacerla parte de mí en rendición de vida para poder vivir en base a su justicia. Ahora, aquí viene el otro punto que es el esencial, que demuestra las otras dos. Primero dice en bondad, justicia, pero también dice y verdad. La verdad ajusta a la realidad, por consecuente. ¿Qué sucede aquí? Si yo vivo en conformidad a lo que dice la norma perfecta, que es la palabra de Dios, la verdad, internamente asimilada y rendido a ella, voy a vivir con la bondad en mí, manifestando la justicia, que es un carácter justo, y eso, ¿qué va a expresar? La misma verdad que yo recibo. Las Escrituras. Sí, definitivamente va a haber ese resultado. Va todo a la mano. Una cosa separada de la otra no puede ser. Bueno, es una disfunción. Y el relativismo nos lleva a separar. El relativismo separa. Sí. La moral, el aborto para mí es correcto, para ti es incorrecto. Bueno, entonces tú tienes que respetar que yo pienso que es incorrecto, pero yo no respeto que tú piensas que es correcto. Exactamente. Ese es el punto del relativismo, que la gente no entiende. El relativismo moral. Porque la gente dice, lo que para ti es malo, para mí no es malo, pero cuando yo digo es que en realidad es malo, entonces tienes que aceptarlo, o si no, tengo que aceptar la inmoralidad del aborto, porque entonces estoy pisoteando los derechos de una mujer a asesinar a un niño. Si yo digo, estás asesinando a un niño, ¿quién piensa en la mujer? Nos hemos vuelto egoístas. Bueno, porque la mujer no piensa antes del acto. Exacto. Es la verdad. Pero no estamos hablando del acto, estamos encubriendo el pecado, encubriendo... Hay un ser racional interno. Pero tengo que no puede pelear por sí solo. Entonces, pero protegemos al que lo puede matar. Exactamente. Pero no protegemos a la víctima. No al indefenso. Eso es lo que hace el relativismo. Exactamente. Y lo que la gente no entiende es que el relativismo moral nos va a llevar a justificar todos los actos que nosotros hagamos. Entonces puedo abortar, asesino, puedo violar, bajo las circunstancias en que alguien viola, entonces no pasa, o sea, fue movido por sus bajos instintos y hay que comprender. Ahora se está promoviendo también que los adultos tengan relaciones sexuales con los niños. Exacto. Entonces, sí, exactamente. Entonces la pedofilia, entonces desde la perspectiva de un pedófilo es un deseo y por lo tanto alcanzable también debe ser para él, porque si ya aceptamos en el relativismo moral que un hombre puede tener relaciones con un hombre y una mujer con una mujer, entonces tenemos la obligación, de acuerdo al relativismo moral, de llegar a donde queramos nosotros llegar. Y qué interesante, ¿no? Mira, la caída del ser humano fue global. Sí, definitivo. Fue la caída del ser humano. No fue la caída de una sola persona. No, es universal. Es universal. Por consecuente, las leyes que rigen las conductas de las personas son universales. Es una sola ley moral. La divina para con el ser humano.
no es la divina para cierto tipo de personas y otras no. Sí, efectivamente. Por consecuente, es imposible separar una cosa de la otra. Entonces, el creyente hoy día, lamentablemente, por la falta de información contextual de las Escrituras, ha caído en ese juego. Claro. Pero es que lo que yo interpreto aquí, para mí es lo correcto. Para mí. Yo sueno fuerte a veces, lo sé, pero por amor lo digo. Me importa un rábano lo que para ti sea. No, y es que realmente, doctor, volvemos al relativismo que se ha filtrado dentro del cristianismo. Para mucha gente es una ofensa la confrontación ahora. Exacto. Y la Biblia te confronta, porque si tú lees la Escritura, dice que es apta para enseñar, para corregir, para redarguir, para, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que la confrontación, como usted lo está presentando, es ofensiva? Del relativismo? Eso y bien interesante, usted acaba de tocar un punto importante que es lo que sigue. ¿Cómo yo puedo comprobar que algo es correcto o incorrecto? Mira lo que sigue diciendo el verso 10. Ya vimos qué es lo que produce, cuál es el producto del Espíritu en la vida de una persona, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos comprobar que es correcto, incorrecto, malo, bueno, adecuado e inadecuado, conveniente o inconveniente, como usted quiera llamarlo. Verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Mira qué interesante. ¿Cómo yo puedo comprobar lo que es agradable al Señor? ¿En base a mis propios preceptos? No, en base a las evidencias de mi conducta, que fue lo que vimos anteriormente. Comprobando originalmente significa someter las cosas a prueba, sí, para saber si están acorde. ¿Acorde a qué? A lo agradable al Señor, su voluntad. Y no a lo agradable a mi persona. Porque la otra cuestión es que si yo me siento bien, no importa la opinión de los demás. No importa lo que Dios diga. Lo que importa es cómo yo me sienta. Y yo me siento bien. Y la cuestión es que si le dejamos eso a la conciencia, la conciencia no tiene la capacidad de discernir o definir lo que es bien y lo que es mal. Por eso tenemos la verdad. Sí, porque somos seres corruptos por naturaleza. Claro, entonces la conciencia dice, bueno, mi conciencia no me dicta nada. Si está cauterizada, ¿cómo lo va a decir? Exactamente. No, y muchos creyentes dicen, no, pues es que yo siento bien mi conciencia. Entonces, si alguien siente bien su conciencia, volvemos a la motivación. Las Escrituras fueron claras: si tu conciencia no te reprende, mayor es Dios, que nos ha dejado su palabra. La Escritura. Para corregirnos, reprendernos de todo. Entonces, la verdad de la palabra de Dios es mayor que la conciencia. Exacto, porque proviene de un ser consciente perfecto. Es la mente. Aquí está la conciencia de Dios, perfecto, que es perfecta, que tiene que ir por encima de mi conciencia imperfecta. Y mi conciencia imperfecta debe ajustarse a ella, no al revés. Exacto. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar qué es adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto, bueno o malo, en base a la misma conducta? Pero qué interesante, muchos creyentes basan su conducta como algo correcto, pero cuando lo comparas con la vida de Cristo no se asemejan ni un tercio. Ahí está el problema. Ahí está la problemática. Por consecuente, viendo el contexto inmediato, que la posición, nuestra vida posicional es Cristo. Hay que entender que ya Cristo fue ascendido. Estamos juntamente con Él. Pues eso significa que mi estándar moral y de vida es Cristo. Por consecuente, ¿cómo yo puedo comprobar lo que es correcto? Midiendo mi vida con Cristo. Y observándome a la par con Cristo. No con otro creyente. No con otra persona, no con un grupo social, no con cualquier grupo religioso, político, etc. Con mi esposa, con mis hijos, no, con Cristo. Cristo es la base para poder medir adecuadamente si mis conductas son correctas o incorrectas. ¿Pero por qué? Porque Él ya ha dotado al creyente con su propia vida y su propio espíritu. Lo que vimos anteriormente, el fruto del espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Claro. Ese es el estándar adecuado para medir las cosas correctas. Por consecuente, si hay una moral absoluta, no es relativa. Porque si fuese relativa,
ahí venimos lo que usted mencionó hace rato. Pues entonces, si la moral relativa es correcta, yo aplaudo cuando a otro le sucede, pero ¿por qué cuando a mí me pasa grito? Según el relativismo moral. Sí, claro. Me molesto o incómodo. Está bien entonces que la pedofilia sea legalizada, pero no me toques a mi hijo. Exacto. Está muy Sí, bien. robar pues no es bueno ni malo, pero no me robes. Sí, no me robes. Sí, Entonces, hay una moral absoluta. El mismo relativismo con esa conducta apunta a que verdaderamente hay una moral absoluta. Y que la conciencia humana, o vamos a decir, lo que dice la Escritura, que Dios puso sus leyes en nuestros corazones. Exacto. Nos dictan que es algo bueno o algo malo. No tenemos la capacidad de reaccionar a lo bueno por el pecado. Por el pecado, por la maldad que tenemos por la nosotros. maldad que está en nosotros, pero Cristo, a través de nosotros, lo puede hacer. Exacto, ahí está el punto. En una rendición de vida, si el creyente comprende de que está la moral absoluta, la verdad absoluta que debe regir sobre nosotros y ser el estándar de nuestra vida, sería diferente la cosa. Y es que la cuestión es que ya no hay absolutos. Ahí está la clave. Por eso sigue diciendo, si vemos, dice, ahora vamos a ver, vimos cuál debe ser el motor y la conducta del creyente. Vimos cómo el creyente debe pasar por ese filtro, comprobando si es correcto o incorrecto algo. Evaluarlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo debe actuar ante la inmoralidad y la mentira. Dice el verso 11, con esto vamos a culminar. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí hay dos principios en oposición. Dos principios en oposición. Uno, no participes. Dos, reprende. Y probablemente hacemos la primera. Y la segunda, volviendo al relativo moral, dice, bueno, es que a mí no me corresponde, hermano. Ese es el problema. Mira qué interesante esto. Y este argumento va a desbaratar lo que el relativismo establece. Claro. Yo no reprender una obra inadecuada es ser partícipe de ella. Es aceptar. Es aceptarla. Consciente, inconscientemente la estoy aceptando. Sí, es como ver un asesinato, no denunciarlo y guardar silencio. Decir, yo no lo maté, pero tú viste. Pero lo vi, estuve presente. Incluso yo llevé al asesino. Exacto. Pero no. Eres un participante. Exacto. Sí, porque no descubriste, no reprendiste. Exacto. Hay dos tipos de participación en este contexto, directa o indirectamente. Sí, definitivamente. El directo es aquel que participa y se lo disfruta y no le interesa. El indirecto es el que no participa, pero permite. Sabiendo que está sabe pasando. que está mal y no lo corrige. Exactamente. Pues aquí vemos dos principios en oposición. Primero es un mandato, no participe, es una orden, no es una recomendación. Sí, como el 7, no seáis. Exacto, es igual. No participes. Órdenes, no y no. No lo hagas. No participéis, que es el primer principio, es un rechazo. Aquí estamos viendo que debe haber un rechazo. Para yo no participar en algo, debo rechazar eso. Definitivamente. Si yo no lo rechazo, voy a ser propenso a inclinarme. Pero como mi vida ya está ajustada a una moral absoluta, perfecta, a la verdad de Dios, entonces bajo el mismo fruto, que es en toda bondad, justicia y verdad, entonces voy a rechazar las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, hablamos anteriormente que la palabra tinieblas, porque la gente rápido piensa que es el mismo Satanás con sus demonios introduciéndose. No, habla de una vida inmoral. Rechazar la inmoralidad. Entonces, la responsabilidad del creyente ante la mentira, porque la inmoralidad es mentira, claro. Es la mentira, es la maldad, ante la maldad debe ser rechazarla contundentemente, no participar. Aquí viene un punto importante. La palabra originalmente, cuando dice no participáis, viene del término griego sunkoinoneo, que la palabra koinonía sabemos que es una relación participativa. Aquí el sunkoinoneo lo que da a entender es que no compartas la culpa. No compartas la culpa con el otro. Y habla en todos los aspectos integrales, lo que es pensamiento, palabra y conducta.
El creyente no puede participar en nada que venga palabras inmorales, pensamientos inmorales y conductas inmorales que van ligadas. Pablo lo que está dando a entender es que debe clausurarse por completo la inclinación hacia ello. Un rechazo a la inmoralidad. Definitivamente, claro. A la inmoralidad. Y después sigue diciendo, si vemos, no participes, recházalas por completo, no te hagas conjunto con ellos de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, la palabra reprender aquí cae en el mismo contexto de 1 de Corintios capítulo 5, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para que reprendan públicamente a la madrastra y al hijastro que estaban cometiendo incesto y que estaban creando un mal moral, claro, eclesiástico, familiar y social. Pues estaban marcando un precedente abierto. Un precedente abierto que estaba verdaderamente causando un gran impacto. Sí, sí, claro, porque todos sabían. Ahí está la problemática. Ahora, originalmente la palabra reprender, en el contexto original greco-romano, se utilizaba para hacer obras teatrales. Mira qué interesante. Cuando la alta élite, extremadamente los moralistas, ¿no?, los extramoralistas de la élite greco-romana, querían hacer una reprensión pública, utilizaban y hacían un libreto con el nombre, las actitudes de la persona, sin tener que apuntar a la persona directamente, pero la gente sabía que era ella. Y hacían una obra teatral para exponer públicamente la inmoralidad de esa persona. Pablo aquí lo que está trayendo con la palabra reprender es exactamente la misma idea. Colocar a la persona que está actuando con sus malas acciones y exponerlo. Exponerlo. Corregir eso para que las demás personas no caigan en ese juego. Pues, ¿es correcto entonces reprender la maldad? Sí. ¿Es correcto reprender la mentira? Sí. ¿Es correcto reprender la inmoralidad? También. ¿Es correcto decir que la homosexualidad es inmoral? Sí. Sí, la fornicación, sí. La mentira, sí. La lujuria, sí. Sí, claro. ¿Es correcto? La fornicación, sí. La borrachera, sí. Es correcto. Porque vivimos bajo un estándar moral divino, no relativo. Exactamente. Entonces sí es adecuado. El creyente tiene la responsabilidad de vivir en base a las normas divinas, ajustándose a ellas en base a un estudio adecuado para que sea Cristo produciendo su vida en él y en base a lo que Dios ha hecho en su vida y en base a la moral absoluta perfecta que es las Escrituras, corregir la mentira, que es la maldad y la inmoralidad en todos los aspectos. Pues el creyente tiene una gran responsabilidad. La inmoralidad debe de ser corregida con la palabra de Dios de manera adecuada. Muy bien. Bueno, siempre es interesante la temática con la que podemos compartir, llegar hacia ustedes. Agradecemos al doctor Félix Muñoz. Esperamos, como siempre, que este programa lo edifique, que este programa le bendiga y compártalo. Le invitamos a seguirnos en las redes sociales en Contexto TV. También tenemos un grupo cerrado. Si usted quiere recibir más información, vaya y ponga la aplicación en Contexto TV, grupo. Y también le invitamos a que nos visite en YouTube y comparta estos videos que sabemos pueden ser de mucha bendición para otras personas. Muchas gracias, doctor Félix Muñoz. Gracias a usted, papá. Gracias una vez más por compartir con nosotros la palabra del Señor. Y bueno, nos despedimos de este programa y les invitamos para la próxima. Bendiciones, que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Bendiciones para todos.